ruido el mismo que cero. Creo que queda, ¿no? Vale, perfecto. Bueno, pues comienzo ya. Bueno, soy Gonzalo Carracedo. Ahora mismo trabajo como consultor de seguridad en Charlotte Security. Es una pequeña consultora que hacemos sobre todo trabajos de hacking ético con, bueno, oficinas en Santiago y en Madrid. Más grande que Santiago que de Madrid, paradójicamente. Y bueno, me llevo interesando por temas de radio desde que soy bastante crío, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, hasta que no empiezas un poco a, digamos, tener un poco de base matemática no puedes ir mucho más allá. Y bueno, que sepáis también que mi formación es de informático. Yo soy aquí, ¿sabes? Un total intruso. Pero bueno, poco a poco empecé a esforzarme, a darle caña. El año pasado me saqué el indicativo, o sea que ojos de esto soy un tradicional. Y nada, y bueno, empecé a investigar con temas de investigación, o sea, sobre temas de análisis de señal, de la señal. Y al final, como excusa, pues de llevarlo a la práctica, acabé implementando todo este programa del que os voy a hablar ahora. Vale, bueno, esto es mi contacto, por si queréis seguir las redes sociales, tengo el GitHub, donde está subido todo el código del que voy a hablar, etc. Vale, y bueno, voy a estructurar un poco la charla de la siguiente manera. O sea, como dijo antes Dani, os voy a hablar de un programa, SUSCAM, que lo que hace es demodular señales PSK arbitrarias, ¿vale? El programa no está solo pensado para PSK, pero ahora mismo PSK es lo que mejor funciona. Y he pensado que lo mejor es eso, una pequeña introducción sobre cómo la modulación en fase, en plan recordatorio, y luego pues llevarlo a la práctica con SUSCAM. Vale. Bueno, pues para hablar un poco de SUSCAM tengo primero que hablar de los proyectos anteriores. Todo esto empezó en primavera-verano de 2016 porque dije, bueno, tengo aquí un verano en el que me estoy aburriendo mucho y la verdad es que me sigue dando bastante rabia que no haya hecho nada en serio con temas de radio, ¿vale? Y dije, bueno, me puse a mirar las páginas estas de, ¿cómo era? Osmocom, bueno, toda esta gente. Y vi que era relativamente fácil, con cosas de casa, hacerse una antenita de banda L para recibir los mensajes de pager de los Inmarsat, bueno, de clase Aerovaya. Y bueno, tenía una parabólica ahí suelta, que no la podía para nada, porque no tenía el deco. Y dije, bueno, vamos a jugar. Era básicamente un trabajillo de estos de, como decirte, una manualidad, ¿vale? Seguí los pasos. Yo por aquel entonces tenía un profundo desconocimiento de cómo funcionaba el tema de la modulación por QPSK y no sé qué, o sea, eso para mí era magia negra. Entendí intuitivamente lo que iba por detrás, pero no me preguntases detalles. Y hice algunos experimentos con GNU Radio, juntando bloques y tal, y sí, que llegas a alguna cosilla, sacaba el string de símbolos y cosas así. Pero, claro, si te das cuenta de que esto es lo mismo que te propones, la diversión se acaba muy rápido, porque es como, vale, me monto la antena. La señal tiene pues, un ancho de banda muy por debajo del ancho de banda del oído humano. Entonces, bueno, seguramente quepa por la tarjeta de sonido. La tarjeta de sonido va al programa de modulador y veo los mensajes. Y yo, qué divertido. Entonces dije, bueno, esto probablemente se puede dar una vuelta más. Encontré en 2016, me empecé a picar y empecé a leer sobre AMC. AMC es clasificación automática de la modulación, ¿vale? Es básicamente estimar parámetros de modulación automáticamente, haciendo estadísticas sobre la señal que te llega, etc. Y dije, jolín, qué maravilla, o sea, me llega una señal de la que sé muy poco y podría incluso llegar a demodularla hacia saber qué sale, ¿no? Evidentemente no es así, no es tan fácil. Pero bueno, esto me sirvió para empezar el proyecto excusa de Sigutils, que es una pequeña biblioteca que escribí en C para empezar a implementar toda la matraca de código que me haría falta para bueno, llevar a cabo mis objetivos, ¿no? Era muy simplona por aquel entonces, ¿vale? O sea, el primer commit del proyecto incluía un filtro IR genérico, en plan le cambian los coeficientes y ya está, un oscilador numérico, que es como, pues, básicamente un seno y un coseno que llevas variando la fase y cuando la fase es muy grande te la corrige para que no se vaya de madre por el tema de la precisión de los floats y unos filtros Butterworth, pues
para filtrar, es que no hay cosa más básica que eso, ¿vale? La biblioteca empieza a crecer, a medida que va bueno, más y más, o sea, el pipeline de modulación de PSK tiene muchos pasos, por ejemplo, que meter el ACC famoso, la parte de recuperación de portador, recuperación de reloj, y bueno, sin más, hay una página web muy chula llamada SIGID Wiki, que tiene como muestras de señales de un montón de cosas, onda corta, satélites, etc., en la que me basé pues, para poner a prueba todas las fases de mi demodulador. En febrero de 2017, SIGUTIL se ha podido modular una señal QPSK, que la saqué de SIGID Wiki. Lo que tenía dentro, no me lo preguntéis, no me interesa, ¿vale? Pero sí que sacar un string de símbolos y eso ya prueba que mi demodulador funciona. O sea, que si yo en el futuro quería hacerme un sistema de comunicaciones X, ¿vale? Y quería tener pues toda la parte esta de modulación, sabía que lo podía conseguir. ¿Qué pasa? Que vale, esto es una biblioteca en C, es una API súper chula, súper fácil, lo que tú quieras, pero no es práctico. O sea, tú imagínate que yo qué sé, en el curro, que también tenemos que hacer un tema de análisis de señal. Me dicen, bueno, Gonzalo, tenemos este cliente que tiene por aquí un cacharro ad hoc que emiten por no sé qué, no sé cuánto y utilizan tal y cual. ¿Lo puedes demodular? Y yo pienso, sí, pero entonces veo que pierdo horas y horas programando una tontería en C, que además es siempre lo mismo. Entonces dije, vamos a hacerlo esto un poco más útil, un poco más práctico y pues me ocurre esto, el Suscan que os voy a hablar, que es básicamente una interfaz para las SIGUTILs para demodular cómodamente. Bueno, llegó en el 2018, o sea, este mes, pero eso ha sido de madre, ¿vale? O sea, alcanzó las 14.000 líneas, había una API concurrente de bloques, canalizadores, estimadores, un montón de locuras de las que no voy a hablar. Afortunadamente os las creeréis porque están detrás de los botoncitos estos tan bonitos y ya está. Vale. Bueno, pues voy a empezar con la primera parte entonces. Rápidamente, porque no quiero perder mucho tiempo en esto y también vamos fatal de tiempo. Voy a hacer un pequeño recorrido con las modulaciones digitales, en particular la modulación en PSK, la modulación en fase. Modulación analógica, para compararlo, en plan FM, AM, modulación por fase normal y corriente, se supone una señal moduladora arbitraria, con ciertas restricciones, por supuesto, pero que digamos que al fin y al cabo lo que estás transmitiendo es una señal continua, transmites un valor analógico, ¿vale? Una serie de valores analógicos. En la modulación digital, la señal moduladora está mucho más restringida, al fin y al cabo estamos enviando información digital. Entonces, lo que estamos enviando realmente es una secuencia de símbolos con un tamaño fijo, la mayor parte de longitud fija, la mayor parte de las veces, que pueden representar, la mayor parte de las veces, un conjunto de bits o no. Y bueno, lo importante aquí es que hay un paso del dominio discreto de mi secuencia de símbolos o de bits al dominio continuo, ¿vale? Y suele ser a través de un filtro de forma de pulso que me convierte mi tren de deltas, donde codifico mi señal digital, a una cosa suave que puedo enviar por el aire. Bueno, el diseño del filtro de la forma de pulso no es trivial porque bueno, tiene una serie de implicaciones, de carácter no utilizado, bla bla bla. En resumidas cuentas, bueno, comparándolo con FM, o sea, FM, AM y PM, tendríamos los equivalentes digitales de estas tres, no son todas las modulaciones digitales, ni mucho menos, pero bueno, ASK sería codificando los distintos símbolos en la amplitud de la señal, FSK codificando las vibraciones de la frecuencia de la portadora y en PSK pues lo codificamos en la fase de la portadora. Bueno, en particular FSK y PSK se parecen en algunas cosas, luego volveré con esto si me da tiempo, porque Suscan accidentalmente también puede modular en algunos casos FSK. Vale. Bueno, esto es sin más lo que os comentaba antes, ¿no? del filtro de forma de pulso, etc. Yo lo que tengo por aquí, al fin y al cabo, lo que quiero transmitir por el aire es una secuencia discreta de valores, ¿vale? En plan alto, alto, bajo, alto, bajo, bajo, alto, lo que signifique esto, pero esto no puedo mirar por aquí, porque esto tiene ancho de banda infinito, entonces se le aplica este filtro se le aplica la modulación por este filtro de forma de pulso, esto ya es una señal suave, ¿vale? Que se puede transmitir sin problemas y que tiene una propiedad muy interesante, y es que en el momento en el que se transmite cada valor discreto, la amplitud de la señal moduladora encaja con el valor de este valor discreto. Con muchas comillas, evidentemente, pero bueno, la intuición me importa que quede clara que es esa, ¿vale? Que hay un paso de lo discreto a lo continuo a través de un filtro de forma de pulso. Vale. Bueno, como dije, estos valores discretos se codifican como fases de la portadora. No siempre hay una relación directa entre símbolo y fase, ¿vale? En algunos casos sí, en la mayoría de los casos sí. Por ejemplo, si solo tenemos dos fases, yo puedo codificar dos valores discretos posibles, o sea, esto puedo transmitir un bit
Por lo tanto, puedo asociar a una fase un 1 o un 0, o hacer otras cosas. Si tengo 4 fases, tengo 4 valores posibles que puedo enviar, ¿vale? Entonces puedo codificar 2 bits, 00, 01, 1011. Si tengo 8 fases, 3 bits, etc. Sin embargo, esto lo vuelvo a decir, no siempre es así. Por ejemplo, puedo añadir algunas restricciones sobre qué cambios de fase están permitidos, ¿vale? En el caso de OcuPSK, la transición entre símbolos no es totalmente libre. No se permite hacer este salto directamente, tiene que pasar por esta fase primero. En el caso de pi cuartos QPSK, aunque está utilizando 8 fases, lo que está sucediendo es que hay 2 constelaciones de 4 fases superpuestas y rotadas 45 grados, de forma que realmente cada fase codifica 2 bits y no 3. Entonces, eso son unas cosillas porque a veces se ve la constelación y dices tú, es QPSK, es 8PSK. No es tan intuitivo. Hay que analizar también las transiciones entre símbolos para determinar realmente la modulación que se está utilizando. Vale. Bueno, eso respecto a la modulación. La demodulación de PSK es evidentemente más complicada, porque quieras que no, en la modulación yo ya tengo mis datos, lo que quiero enviar, sé cómo tengo que filtrarlo y he hecho mis cuentas. Sin embargo, en la demodulación yo recibo una señal que está perturbada de muchas maneras, ¿vale? Se recibe como un canal con ruido, hay fading, hay distorsión, a veces no se conoce con prioridad suficiente la frecuencia de la portadora, o a veces, más simple, los osciladores del transmisor igual no funcionan exactamente igual que los tuyos, hay una pequeña diferencia de frecuencia. Tampoco puedo saber con exactitud la frecuencia de reloj, ¿no? Pues esta serie de incertidumbres hay que ir corrigiéndolas en la recepción y, bueno, sin más, que se casque nuestro IQ, o sea, recuperando el envolvente complejo de la señal que me llega, que lo que se envía por el aire es real y siempre será real. Bueno, tiene unas propiedades matemáticas que hacen esto una maravilla. Bueno, esto es un recorrido rapidísimo, ¿vale?, por el pipeline de modulación de PSK. Resumidas cuentas, a mí lo que me llega es una señal continua por el aire, ¿vale? La sumo ya en banda base, asumo que nos hemos centrado aproximadamente en el centro del canal, y este bloque de aquí lo que hace es corregirme la amplitud de la señal. Esto es necesario por varias razones. Bueno, a priori yo no sé exactamente con qué potencia me llega y con qué tonación pasa por el canal. Sin embargo, bueno, hay más problemas, o sea, las propiedades del canal, de la tonación, varían suavemente, ¿vale? Por lo tanto, el AGC es capaz de seguir esas variaciones de la tonación, analizando la amplitud de la señal y manteniéndolo en un nivel estable, conocido, para tomar algún tipo de decisión, ¿vale? Que lo veremos después. Vale, la parte de carga y recovery. Esto, lo que os comentaba antes, a veces no sabemos la frecuencia de la portadora con total exactitud. Además, hay otro problema. Esto es PSK, ¿vale? O sea, no es un sinusoide perfecto. Hay variaciones de fase en el mismo. O sea que no basta con utilizar un circuito cualquier, en plan, algo parece una PLL enganchable. No es tan simple. Este circuito, o sea, este bloque de recuperación de portadora tiene que saber por qué fase se mueve para decir, no se haya cambiado de frecuencia, es que se haga un salto de fase y ahora sigo la portadora pero desde esa fase, ¿vale? Esto es importante, necesita conocerlo, si no las conoce no va a funcionar, ¿vale? Bueno, el filtro adaptado es también importante, nos quita un montón de película de banda y maximiza la relación señal-ruido ante la presencia del ruido gaussiano. Bueno, demostración matemática muy sobre esto, pero no tenía sentido incluirla aquí. La parte de clock recovery pues, nos corrige luego esa incertidumbre de cuándo empieza un símbolo, cuándo acaba, o si el baud rate no encaja perfectamente, pues que nos vamos desviando. Aún así, necesita tener una estimación relativamente precisa de a qué velocidad se están enviando los símbolos por el canal. El ecualizador reduce la interferencia que puede haber entre símbolos. Esto, por mucho que elijamos un filtro de forma de pulso que no tiene ISI, puede suceder si el canal por el que pasa tiene reflexiones y cosas así. Este en onda corta es la norma, y eso que es la norma.
y también distorsiones inducidas por el canal, en plan, alguna no linealidad, etc. En algunas modulaciones, como GMSK, la Easy aparece siempre. Aunque tu canal sea perfecto, aparece siempre. Porque los filtros de forma de pulso, joder, son gaussianos y no se anulan en el siguiente símbolo. O sea que también lo pueden tener en cuenta. Evidentemente, el ecualizador tiene que tener cierta información de lo que se está enviando. No hay uno que sea bueno para todo. En general, en estas cosas no hay nada bueno para todo. Y por último está la parte de la decisión, que después de aplicarle todos estos bloques, llega una señal más o menos estabilizada de la que estamos leyendo justo en mitad del símbolo, y a partir del cual puedo tomar, pues eso, una decisión. Esta fase que me ha llegado está entre tanto y tanto, es el primer símbolo. Esta fase está entre tanto y tanto, es el segundo símbolo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Al final hacemos todo esto para pasar de algo continuo a algo discreto. Es invertir el paso anterior. Bueno, no sé si veis aquí ahora esto. Esto, bueno, al que haceros del fondo os cueste leerlo, tampoco hay demasiados detalles, ¿vale? Solo que sepáis que son muchas líneas. O sea, a pesar de que intenté simplificar la API en C para poder modular, sigue siendo muchas líneas, porque en una primera fase tengo que abrir el fichero con la señal, tengo que crear un canalizador, indicarle cuál es la frecuencia central en la que se encuentra mi canal, decirle la banda del canal y empezar a alimentar este canalizador para que luego, más arriba, me haga toda la parte de control automático de ganancia, recuperación de la portadora, filtrado adaptado, detección de reloj y la ecualización, ¿vale? Bueno, lo demás es lo que se denomina en el mundo del desarrollo de la programación boilerplate. O sea, es todo este código aburridísimo de inicialización y de destrucción de objetos, etcétera, que no tiene mayor interés. Simplemente lo que quiero que veáis aquí es que la fase de modulación con esta biblioteca consiste en 1, 2, 3, 4, 5 y 6 líneas, ¿vale? No tiene más. Evidentemente hay un montón de inicialización que me he ahorrado, pero vaya, que a pesar de todo sigue siendo bastante más práctico que lo que teníamos antes. Pues si yo os ejecuto el programita este y voy a hacerlo en grande, no sé si se ve aquí el texto de esto. Sí. Espera. Vamos a ver los colores para que se lea un poco mejor y... desplazamiento, vale. Editar referencia del perfil. Joder, ahora que no puedo cambiar el tamaño de la fuente, lo que faltaba. Ay, qué maravilla. Control más. Gracias. Vale, perfecto. Bueno. Pues ahora vamos a contar, voy a copiar el programa para que veáis que no me lo estoy inventando, ¿vale? El programa de aquí el programa de modulación es este, que es enseñantes pero sin colorines, ¿vale? Es todo esto. Tengo por aquí un pequeño script para compilarlo bastante rápido y no mandarme, que veis que no hay magia, o sea, simplemente le pasamos al compilador el fichero, me lo escupe en este ejecutable y necesita pues la biblioteca de SIGUTILS, evidentemente, la biblioteca esta que implementa la transformada de Fourier rápida, la FGTW, se llama FGTW3, SN del file y la biblioteca matemática. Se compila sin más, no hubo nada raro, y ejecuto el programa y me va a demodular estos 2 minutos de señal en 0, ¿vale? Bueno, aquí comenta que hace un tema de downsampling. Si tenemos tiempo me preguntáis después os lo cuento. Y bueno, viendo cómo vamos, la cosa no va muy allá. Y esto lo que me generó es un ficherito,
llamado results.m que tiene básicamente todos los samples a la salida del disruptor de detección de reloj. Vale, pues si yo os represento estos samples, ¿vale?, que he sacado después de muestrear a la señal que me llegaba y ajustar la amplitud, etcétera, etcétera, lo que tenemos es algo como esto. Vale, y podéis ver efectivamente que, voy a centrar esto un poco más, así. Esto es un pequeño histograma de todos los samples que he ido recibiendo, ¿vale? Veis que efectivamente se produce una concentración de los samples en estos 4 puntos, que se corresponden justamente con las 4 fases en las que se mueve la portadora. Fijaos también en el siguiente detalle, que es hablar del ecualizador. Mirad que entre estos símbolos, entre estas fases, la probabilidad de que justamente caiga un sample ahí, a pesar del ruido, etcétera, es muy baja. Que sea tan baja no es casualidad, ¿vale? Es que ahí hubo un bloque de ecualización que estaba haciendo su trabajo. Vais a ver lo que pasa si yo voy de listo y le quito el bloque de ecualización porque opino que no es necesario, porque es una fricada y que al final la señal me funciona igual. Y vamos a ver. Vale, este es el código y digo yo, bueno, estupendo, pues esta es la parte de ecualización. Pues ahora la comento y no se me ejecuta. Y que me guarde lo que he sacado. Espera, vamos a ver que aquí esto. Fuera. Compilamos, compilamos otra vez. Demodulamos. Va un poquito más rápido y ahora volvemos a mostrar lo mismo. Y vemos que efectivamente, autoescalado, así. Veis que nos aparece un montón de ruido justo entre estas fases. Este ruido de aquí quiere decir que se va a estar equivocando a la hora de hacer decisiones. Por lo tanto, bueno, esto es una prueba práctica de que ese ecualizador funciona y que esta biblioteca no son simplemente printfs, ¿vale? Vale. Bueno, esto de cara al código que tenemos por aquí. Vuelvo a la presentación. Vale. Bueno, eso respecto a la parte de modular conociendo sus parámetros. Pero yo os cuento, yo vengo del mundo de la seguridad, ¿vale? O sea, lo mío es el hacking ético y lo que nos suelen dar los clientes suele ser algún tipo de producto, es lo que se llama un escenario de caja negra, ¿vale? Esto de escenario de caja negra, para los que no estáis un poco en el mundillo, significa: yo te doy mi aplicativo, tú tienes que hacer el rol de un hacker malo que no sabe nada de mi sistema pero me quieres hacer daño. A ver hasta qué punto me quieres hacer daño. En el caso de aplicativos que tengan alguna parte de RF, evidentemente no me va a dar información sobre la modulación que utiliza. Entonces, tengo que apañármelas. Hay un par de parámetros que os comenté antes que si no los conozco la de modulación no la puedo hacer. Pues toca hacer estadísticas sobre la señal. Bueno, a veces, en el mejor de los casos, tengo la frecuencia en la que trabaja el dispositivo, en el mejor de los casos. Entonces, bueno, os voy a contar 2 trucos para estimar estos parámetros de los que hablaba antes, ¿vale? Uno es la tasa de símbolos. Bueno, pues hay 2 técnicas y una funciona mejor que la anterior. La primera técnica consiste en calcular la autocorrelación de la señal, así con distintos retardos, y buscamos el primer cero de la misma, empezando por el retardo 0. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, normalmente, y normalmente está envenenado, los símbolos que se transmiten en un canal digital suelen ser equiprobables, ¿vale? Esto se hace para que básicamente los circuitos de sincronización en el mundo real tengan suficiente información sobre cómo van transicionando los símbolos para engancharse la señal lo más rápido que pueda. Esto es deseable, no es obligatorio. Por lo tanto, cuando eso no se cumple, que sucede que no se cumple, no funciona y además la estimación es súper imprecisa y a veces pues, se equivoca y te dice, pues en vez de un baud rate te dice el doble del baud rate o la mitad o cosas así. La segunda técnica, y que funciona genial, es la de calcular
el valor absoluto de la derivada de la señal. La intuición es muy simple. En mitad de un símbolo, digamos que lo que es la amplitud de la señal cambia poco, ¿vale? Sin embargo, cuando hay dos símbolos distintos, en esa transición, la portadora tiene que cambiar rápidamente de fase para alcanzar la nueva fase, ¿vale? Pues esa diferencia se puede capturar muy bien con hacer o una derivada o una resta entre dos muestras adyacentes y valor absoluto, o haciendo el producto de esta por la anterior conjugada, etc. La idea es que a la salida de esto, yo lo que tengo es un tren de pulsos, ¿vale?, que vienen justamente de esas diferencias entre símbolos adyacentes. Cuando yo le aplico la transforma de Fourier, me va a salir un pico bastante claro justo en el baud rate. Pues en eso es lo que me baso para encontrar una primera estimación. Vale, ese es el primer dato que nos quedaba por ahí. El segundo dato que no conocemos es el número de fases de la constelación. Y hay un truco aquí bastante ingenioso. Vamos a ver. En BPSK las fases están separadas en 180 grados, ¿vale? Son dos símbolos entre toda la circunferencia goniométrica, 180 grados. UPSK, 4 símbolos, 90. Y en 8PSK, o similares, 45 grados. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Bueno, pues podemos ver lo siguiente. Si yo cojo la señal en tiempo y la elevo al cuadrado, por ejemplo, al cuadrado sin más, lo que estoy haciendo es que, si os dais cuenta, la información de la fase está contenida en el exponente de una exponencial compleja, ¿vale? Por lo tanto, el valor cuadrado de la señal equivale a duplicar la fase de la misma, ¿vale? En todo momento. En QPSK lo mismo, pero bueno, pues a la cuarta, elevando a la cuarta potencia, lo que hago es multiplico la fase por 4 y elevando a la octava es multiplicando la fase por 8. ¿Por qué hago esto? Bueno, si en BPSK lo que tengo es una señal que alterna entre dos fases, elevarla al cuadrado me cancela esa variación de fase, porque si está en fase 0, al cuadrado queda fase 0. Si está en fase 180, al cuadrado, fase 360, 0. En QPSK el razonamiento es el mismo. Está alternando entre 4 fases. 90, 180, 270 y 360. A la cuarta, todas las fases me van a quedar múltiplos de 360, de 0. Y en 8PSK la idea es la misma. ¿Qué pasa cuando consigo esto? Bueno, pues que me queda una señal que tiene una componente de continua bastante fuerte, porque es como si estuviese enviando siempre el mismo símbolo. Yo lo que voy haciendo es incrementar este exponente, multiplicando otra vez por 2, por 2, por 2, y cuando encuentro la primera componente de continua digo, esta es mi orden de constelación. Bueno, esto es lo que, digamos, un poco la praxis. A modo de conclusión, bueno, sí, Sebutis me simplifica esto muchísimo. Y yo quería hacer aquí pues una serie de magias que al final no eran prácticas, en plan estimación de parámetros totalmente a ciegas, automática, pero me hace falta un poco de interacción humana, porque hay una serie de casos extremos que se dan en la realidad, hay interpretaciones extrañas, situaciones patológicas de todo tipo, escenarios variados, entonces está todo el rato modificando aquel chorrote de líneas de C que al final llega a un punto en que no es práctico, ¿vale? Y bueno, crear una aplicación de consola es que tampoco es práctico, ¿vale? Y más si estoy en el curro. Entonces, la conclusión es clara. Hace falta una interfaz de usuario, gráfica, útil, etc. Y esto es de donde viene el tema de antes, esto os voy a hablar ahora de verdad. Bueno, esta parte de arquitectura igual hasta me la salto un poco, porque vamos... ¿Cuánto nos queda? Tienes mucho tiempo, te queda media hora. Vale. Las preguntas también. Vale, maravilloso. Vale, bueno, pues... Respecto a arquitectura básica de Susca, del programa este. Perdona si os aburro con esto. El objetivo de este proyecto era poder analizar cómodamente un canal, estimar sus parámetros, de modularlo, etc. E incluso hacer una detección automática de canales mirando el espectro, ¿vale? Es importante, la lógica de demodulación y todo este código feo que hace las cuentas debería estar desacopladísimo de la interfaz gráfica. Esto es importante, porque yo ya sabía cuando elegí GTK3 para la interfaz que me iba a dar la puñalada trapera, y me la dio. Y es terrible, o sea, utilizo GTK3 ahora porque era lo más fácil que tenía a mano, pero que sepáis que por culpa de la interfaz, Susca no va todo lo rápido que debería.
lo cambiaré, ¿vale? Y esa decisión pues está un poco justificada por esto que hice. ¿Qué más? Bueno, se debería poder moderar los canales simultáneamente. De hecho, no sé si había sido... No sé quién nos dijo que es interesante tener una interfaz con pestañas. Iván, efectivamente. Bueno, pues una interfaz con pestañas. E introduje la idea de inspector, ¿vale? Que es básicamente lo que puedes controlar desde una pestaña de este programa. Que es básicamente un demodulador, con estimadores, con fuentes de espectro, con códecs, o sea, todos los controles para poder analizar tu señal cómodamente. Bueno, esto también es importantísimo. Esto es DSP, ¿vale? Esto es programación, o sea, esto es procesamiento digital de la señal. No es fácil, no es fácil para la CPU, le cuesta. O sea que cuanto más pueda para realizar esto, mejor. Y bueno, evidentemente, esto tiene que ser también en tiempo real y soportar los receptores o folders del mercado también era una necesidad. Esto me lo he propuesto, pero así, ¿vale? Y con receptores solo de SDRs, tipo HackRF, BlaDRF, bla, bla, bla. Vale, pues esto es un poco cómo funciona el bicho por dentro. Básicamente, tengo aquí mi interfaz gráfica que no sabe nada de esto, o sea, esto es un muro arquitectural, aquí de esto aquí no ve nada, y al final lo que es un objeto analizador, ¿vale? Al que se le van pidiendo cosas, y estas cosas se envían básicamente ¿cómo se llama? Al worker de la fuente, que es lo que realmente chupa muestras de mi SDR, el que sea. Y le digo, oye, mira, quiero que me analices el canal en tal frecuencia. Pues entonces te abre una canalización y empieza a enviar las muestras de ese canal a uno de estos hilos, que se llaman inspector workers. Esto, o sea, son hilos, pero realmente son... Sí, podemos ver unos hilos que están todo el rato esperando a que les envíes trabajo, ¿vale? Están siempre abiertos y esto, bueno, realmente ha sido una muy buena idea porque me permitió, bueno, demorar un montón de canales a la vez y es bastante práctico. Es sin más, esto es para aprovechar toda esta idea de los multicore, de las CPUs modernas y tal. Bueno, todo va por paso de mensajes, o sea que realmente si en el futuro quiero meter una interfaz Qt o incluso una interfaz web, no me cuesta nada, ¿vale? Es simplemente quitar toda la guarrada de GTK y meter otra cosa por encima. Bueno, la API, que es obvio, de Suscan también va en C, o sea que tengo bastante amplitud a la hora de elegir una interfaz. Puedo hacerlo en C++, en C, me da igual. Vale. Bueno, os veis aquí unas capturas y ahora me pongo a hacer los ejemplos de verdad. Vale, bueno, esto es la pinta que tiene Suscan cuando la arrancas y cuando está chupando muestras de una fuente, de una radio. Esto es un poco la lista de inspectores que vamos a ver ahora. Y esto es cuando ha sacado unas cuantas muestras de un canal, el que es en este caso QPSK. Bueno, pues sin más dilación voy a ponerme aquí a hacer unas modelaciones de ejemplo y viendo un poco cómo suelo trabajar con este programa. Bueno, sí, sobre estas señales, que sepáis que las he ido capturando un poco a ciegas. Sé que son PSK, no me interesa en absoluto lo que tienen, ¿sabes? Es más, cuando llego a la parte de los símbolos, ahí me planto y no voy más allá. No me interesa. Vale, eso ya es cosa del caso de uso del usuario, que él verá en qué fregado se mete. Pero sin más. Vamos a ver. Y ahora eso saldrá en la pantallica. Luego es que lo siento por los de atrás, si no lo pueden ver perfectamente. Se ve el programa, ¿verdad? Vale, maravilloso. Bueno, pues voy a empezar enseñándoos esta señal que os enseñé antes de que tiene la onda corta, de 468 audios, ¿vale? Vamos a ver. Pues, bueno, solo comentarlo. La fuente se abre aquí arriba, ¿vale? Digo que voy a abrir un archivo. Hay varias cosas. Soporta las grabaciones de GQRX, soporta el BlaDRF, que es un SDR bastante conocido y bastante bueno. El HackRF, que es básicamente un RTL-SDR con pintas, ¿vale? Y bueno, también puedo capturar de la tarjeta de sonido directamente, por si estoy desde la onda corta, desde el USB de puente, lo que sea. En este caso es interesante
marcar la opción de loop. De este modo, si es un archivo, se queda repitiendo todo el rato y no se me para en medio de una prueba. Vale, pues vamos aquí a estar con radio, ejemplos. Y vamos aquí, a esta. Y caña. Vale, bueno, esta es la vista de espectro de Suscam. Esto rojo que habéis visto aquí era el detector de canales. Cuando el suelo del ruido no es plano, se equivoca. Vale, no hay magia. Intentaré mejorarlo en un futuro, pero bueno, en caso de, yo que sé, señales satelitales y cosas así, funciona muy bien porque el suelo del ruido suele ser bastante estable. ¿Qué más? Bueno, cuando cogéis una señal de estas grabadas, ¿de acuerdo? Suelen tener, pues, suelen ser bastante lentas, ¿vale? Suelen hacerse con 8 muestras por segundo, etc. Suscam va a intentar reproducirlo a la velocidad que le indicas por el muestreo. Esto puede ser un aburrimiento, ¿vale? Entonces, existe esta opción por aquí que se llama, bueno, throttle, que lo que te permite es controlar la velocidad a la que se están consumiendo samples en las fuentes que son, pues eso, de archivo. Yo le suelo poner, en el caso de cosas de onda corta, alrededor de 80.000 muestras por segundo efectivas, pero al hacer cuentas las mantiene con 8 kilómetros por segundo, ¿vale? Pues lo dejamos así a 80.000, perdón. Y voy a quitar esto porque es muy feo. Y digo, vale, bueno, otra cosa. Esta señal se graba de tarjeta de sonido, o sea que son muestras reales. O sea, la razón por la que aparece duplicado, bueno, es eso, señal real, el espectro es simétrico en potencia, ¿vale? Tengo aquí, no es que haya dos canales, es que este canal tiene exactamente la misma información que este de aquí. Pues sin más, yo lo que hago es cojo el canal, lo selecciono, arrastrando, y le digo, vale, clico en el derecho. Eso tiene pinta de PSK, vamos a inspeccionarlo. Ahora el inspector de PSK. Bueno, pues esto es... ¡Uepa! Sale. Esto es el inspector de PSK, ¿vale? Lo primero que no sé de toda esta señal es la tasa de símbolos, ¿vale? La velocidad está enviando información. Pues, como os dije antes, tengo aquí mis dos estimadores, el de autocorrelación y el no lineal. El de autocorrelación me extraña que funcione, voy a probarlo, igual funciona. Vale, sí, efectivamente funciona. Fijaos que, aunque son 268, dice que está entre 300, 161 y varía demasiado. No me fío. Lo que hago es, pásame el no lineal y fijaos ahora que sí que lo clava, salvo un factor de, bueno, menos 0,1. Pues le digo, vale, ok. Me aplicas esto a mi recuperador de reloj y me empiezas a leer muestras, ¿vale? Ahora mismo ya están pasando muestras por todo el paquete de modulación, por todo el paquete de modulación, solo que no es capaz de sincronizarse porque aún falta más información, ¿vale? En particular, nos falta saber realmente el número de fases de nuestra señal. Bueno, además, vamos a utilizar este porque mejor. No estaba funcionando el recuperador de reloj, vale, estaba simplemente muestreando cifras. Vale. Pues aquí es donde juega en las fuentes de espectro, ¿vale? Puedo analizar el espectro, o sea, el canal que me está llegando como espectro de potencia y es sin más, prácticamente plano. Vemos aquí que hay un piquito, o sea, este piquito de aquí tiene que ver con que tiene cierto tono al principio para sincronizarse el reloj. Vale. Es decir, que esta señal de análisis es, en que se basa para hacer la estimación del baud rate, ¿vale? Son estos piquitos de aquí, es lo que encuentra Suscam a la hora de hacer esta estimación del baud rate. Y ahora Suscam está yendo lento por GTK, y es cuando me va a tocar coger y apagar esto, pero bueno. Estoy elevando al cuadrado y sale un pico en el centro. Y puedes decir tú, vale, el orden de la constelación es 2. Mentira. Vale, lo que está pasando es que ese pulso de sincronización que aparece al principio de la señal, que se ve, de hecho se veía en el espectro, sale esto de aquí, por aquí, este pulso que hay aquí en medio es lo que está liando todo, ¿vale? Voy a desactivar el throttle, que me importa poco ahora mismo. Es justamente este tono de sincronización lo que está molestando.
pues digo, bueno, no me fío. La elevo a la cuarta. Y cuando elevo a la cuarta, aquí sale una cosilla interesante, y es que sale, además de esta componente del centro, aparecen estas dos. Cuando se clava el exponente de la constelación, aparecen dos picos justo en el borde de la señal. Pues nada, me lo creo, le digo no me des más espectro y me pones ahora QPSK. Bueno, si ahora va lento, no es porque el programa vaya lento, sino porque estoy otra vez a 8 kilosamples por segundo. Se colgó antes porque le metí demasiada caña. Vale. Bueno, y ya veis que empieza más o menos a mostrarnos fases justo en distintos paneles, o sea, 4 fases. Sin embargo, se puede mejorar la modulación. Si yo cojo y le digo que me utilice un filtro adaptado, ahora solo soporto raíz de cosas cruzado, pero bueno, y le digo yo que se pongo un reloj de la leche, el tamaño de esa nube de puntos que nos sale alrededor de cada fase se reduce. Ahora sale más lento, pues porque ahora sale fatal porque la señal tenía mucho ruido. De hecho, puede ser que pueda tirar otra vez, tenemos suerte. Vamos a probar suerte. Vale, efectivamente, ahora sí. Sale mucho mejor que antes. O sea, si yo cojo esto desactivo, veis que las nubes de puntos son mucho más grandes, pues filtros avanzados mucho mejor. La ecualización es fundamental, ¿vale? Es lo que se llama en el histograma. En particular, esto es un histograma de las muestras que estoy tomando de la señal a tiempo real, ¿vale? Fijaos que justo en la interfaz entre dos símbolos todavía aparecen muchos samples. Estos son decisiones erróneas, fijo. Si yo cojo y le digo que me utilice el ecualizador ciego, conseguimos reducir un poquito la aparición de estas decisiones erróneas, ¿vale? Bueno, esto es de cara a todo el pipeline de demodulación, ¿vale? Ahora mismo Suscan está generando toda una secuencia de símbolos discretos. Yo estos símbolos discretos los puedo mostrar a tiempo real, ¿vale? Y lo tenemos por aquí. Esto es una representación de los símbolos que está leyendo, ¿vale? Le está dando un tono de gris a cada uno de los 4 símbolos. No me acuerdo cuál era la correspondencia, no sé si el negro era el primer símbolo y el blanco el último o algo así. Lo que importa es que aquí vemos una serie de líneas blancas, no sé si las podéis ver. Esto es justamente ese pulso de sincronización que hay al principio. Porque va en burst con esa expresión al principio. Para analizar esto, yo implemento una serie de cosillas. En particular, podéis aplicar la autocorrelación para encontrar patrones repetitivos o incluso, lo del Berlekamp más no me lo voy a ahorrar de momento, e incluso hacer una decodificación muy simplona, ¿vale? En plan, decodificador diferencial genérico, que lo único que hace es toma las muestras, toma los símbolos, los compara con el anterior y te dice, pues eso, la diferencia. Y bueno, el MPSK, Differential Decoder, que es en el caso de que tengamos constelaciones tipo pi cuartos QPSK, pues pasa de esas 8 fases realmente a 4 símbolos, ¿vale? ¿Qué pasa? Vais a ver que esto no funciona. Y no va a funcionar. Te dice que hay una correlación máxima en 6 muestras y 8.000, perdón, entre 6 símbolos y 8.000 símbolos. Esto no es cierto, porque estos pulsos van apareciendo en momentos distintos de la recuperación del reloj, o sea, tienen fases distintas, por lo tanto, realmente no están correlados consigo mismos, ¿vale? Si yo le aplico un decodificador diferencial, lo que voy a hacer es que me va a mostrar la muestra de símbolos adyacentes y me va a salir algo como esto. Creo que así, ¿vale? Vale, perfecto. Bueno, os lo pongo un poco grande. Ahora fijaos que esos pulsos de sincronización me aparecen siempre con la misma fase. Bueno, es la derivada de la fase, por lo tanto tiene que ser siempre el valor mínimo. Si yo le aplico análisis de autocorrelación, me dice que, en el retardo 904 aparece algo que es muy parecido consigo mismo. Pues nada, le digo, me muestras el ancho de estas muestras con 904. Vale, pum, ya vemos cosas. O sea, esto de aquí ya efectivamente tienen más pinta como de tramas de algún tipo que tienen algún tipo de información. Fijaos en esto. Aquí, yo qué sé, esto es pues justamente la parte de sincronización. Aquí hace un salto quizá de 2 símbolos
Y bueno, todo esto presumo que es algún tipo de cabecera de la trama o lo que sea que se repite siempre, y esto que no se repite podrían ser perfectamente datos. Luego decir, esto es a la salida del codificador diferencial, esto no es realmente lo que se está enviando. O sea, depende si utiliza algún codificador diferencial en el otro extremo. Si yo cojo y muestro, o sea, con H904 en lo que recibimos tal cual, es algo como esto, y vemos que efectivamente aparecen de nuevo estos patrones que antes no podíamos ver porque como tienen eso, fases distintas, no están correladas. Pero bueno, que veáis que básicamente la misma información sale aquí, solo que de otra manera, ¿vale? Vale, pues este me lo cargo. Esto es de cara a QPSK. ¿Qué más? Bueno, eso se podía guardar un archivo, en una secuencia de ceros y unos, pues si son varias, yo que sé, QPSK o lo que sea, 0, 1, 2, 3, 4, ¿vale? Es una serie de ceros que tú luego puedes analizar programáticamente con lo que tú quieras, ¿vale? Pero hay más cosillas. ¿Cuánto me queda? 15 minutos. 15 minutos, vale. Dos preguntas. Vale. Bueno, no me voy a matar mucho más. Este caso es interesante también, de hecho, vale. Voy a enseñar una muestra que tomé en satélites para que veáis cómo se trabaja con estos casos. Espera, no, la vida personal. Documents, radio, ejemplos. Aquí está, sí. Vale, estos son muestras en bruto, ¿vale? O sea, hay que decirle a qué velocidad se han tomado, porque si no, pues, o sea, no puede hacer las conversiones de frecuencia correctamente. Vale, pues aquí sí que pongo el de canales, vale. Aquí el de canales funciona bastante bien, ¿vale? Pero bueno, porque el suelo del ruido es bastante llano y en general no hay ningún tipo de problemas. Aquí las distintas portadoras se ven bastante bien. En esta zona del espectro, no me preguntéis cuál es porque no lo sé, resultaba que había un montón de canales PSK, ¿vale? Vamos a ver si esta vez funciona. Puede funcionar, puede que no. Vale, la estimación del baud rate de este canal que he seleccionado al principio me dice que son 2424 audios. Pues le inyecto y le digo, caña. Y me haces por método de Garner, que es para hacer la recuperación automática del reloj. Bueno, cuando le hacíamos la exponenciación de señal, salía por aquí un pico con los famosos 2 picos en el baud rate y esto nos da nos da bastante seguridad a la hora de decidir que efectivamente es el. De hecho, veis que aparece por aquí a veces sin querer las dos fases. Pero bueno, porque no está sincronizada la portada todavía. Bueno, pues nada. Esto es BPSK, DACA. Y ya me fijó las dos fases. Le digo Matched Filtering y conseguimos mejorar bastante nuestra decisión. De hecho, aquí la decisión es increíble, es preciosa. No es solamente ecualización. En satélites, como hay realmente muy pocas fuentes de multipass, etc., no tiene sentido hacer esto. Además, es que fijaos, es que aquí la probabilidad de encontrar un símbolo justo en esta interfaz es casi 0. O sea que ahora mismo esto es más que suficiente para analizarlo. Pues nada, yo que me lo grabe y para adelante. ¿Vale? Aquí tenemos, pues nada, BPSK y en estos símbolos ya desde boca a ojo no hay nada. Y lo analizo y efectivamente va a decir que 2731 lo vas a ver. Igual sí, ¿eh? No, probablemente no, efectivamente, paso positivo. Bueno, sin más. Quería hacer ese comentario de los satélites. Vale, vamos a probar con, yo qué sé, esta. A ver qué demonios es. Me lo estimas. Perfecto. Saca 1200. Saca. Esto es BPSK. Esto es porque me lo sé, ¿vale? Y ahora, que no se sincroniza. ¿Qué te juegas a no se sincroniza? Vale, pues no lo he centrado bien. Esto pasa, ¿eh? Vamos a ver. Así. Así. Vale, perfecto. Vale, pues me estimo otra vez, 1200 audios, acá. Y ahora si te enganchas. Bueno, que sepáis que hay veces que no se engancha, sobre todo si hay crosstalk, que hay canales cerca, que se empiezan a pesar unos a los otros, y a veces simplemente no es posible. Incluso a veces lo hacen, pero ya bastante. Esto lo voy a dejar funcionando de momento, a ver si se acaba en... desengancho. Vale, maravilloso. Vale. Bueno, ahí ojo, tarda bastante en actualizarse el histograma porque, en fin, de hecho voy a hacer aquí trampa para que
¿Me lo diga bien? Vale. Si veis que no cae casi ningún SAP por aquí en la interfaz. Vale. Y aquí, vale. No sé si lo veis, pero aquí hay ciertos patrones que salen, ¿vale? Pues nada, pack análisis y dime qué me encuentras. 162 muestras, pues a ver si es verdad. Y zasca, efectivamente. Pues ahora viene aquí la magia de verdad. Vale, estas cosas que salen por aquí, cuando veis estos patrones, no significa que están enviando siempre el mismo dato, no necesariamente. Lo que suele pasar es que todo el flujo de símbolos suele pasar por un scrambler. La idea de un scrambler es que no aparezcan muchos símbolos iguales para evitar que la señal tenga pocas transiciones de fase. Cuantas más transiciones de fase tengas, mejor, porque tus circuitos al fin y al cabo se van a basar en los errores de la fase para poder sincronizarse la portadora. No es para cifrar, ¿vale? Aunque parezca un cifrado, esto no es cifrado, es simplemente toquetear los símbolos de una forma conocida que también conoce el receptor para poder engancharse rápido. Yo puedo hacer esa operación si asumo, y tengo conocimiento de que lo que hay por aquí detrás es una secuencia de ceros o una secuencia del mismo símbolo una y otra vez. Pues para esto tenemos aquí esta opción maravillosa que se llama el algoritmo de Berlekamp-Massey. Berlekamp-Massey es una cosa bastante chula que cuando tú le pasas la salida de bits de un scrambler es capaz de detectar automáticamente el polinomio que la genera. En este caso se lo aplico y me dice que para los 127 bits que se ha comido ha deducido un polinomio que es, x a la octava, x a la cuarta, etcétera, etcétera, el que sea. Y dices tú, vale, eso me ha dado un dato. ¿Cómo sé yo que eso es correcto? Bueno, si en vez de haberme dado un polinomio de x a la octava fuese un polinomio de x a la 64, es que se equivocó. Es que se equivocó. Si hay que construir un polinomio tan grande y tan raro para generar esa secuencia, es que probablemente no esté generada por un LFSR. Es más, lo voy a hacer con esta parte de aquí. Esta parte de aquí claramente no está generada por un LFSR, ¿vale? De hecho, esto parecen como los datos de la trama. Berlekamp-Massey, efectivamente, input length 25, me sale un polinomio que es 11, que es aproximadamente la mitad de la secuencia. Ha fallado, ¿vale? Ha fallado. Hasta que no haya una diferencia muy muy grande entre el tamaño de la entrada y el polinomio, podéis asumir que se le ha ido la pinza. ¿Vale? Bueno, esto respecto a scramblers. ¿Y qué más? Bueno, y lo último que os quería enseñar es... vamos a ver, os puedo sacar por aquí. El otro me lo voy a saltar. Vale, este. ¿Qué demonios? Vale. Esto, es un caso de un walkie tetra, ¿vale? Creo que estaba haciendo idle, no estaba transmitiendo absolutamente nada. Esto no era la que quería buscar. Bueno, igual nos engancha, pero ahora esta no. Esta es mala idea. Hay un montón de crosstalk aquí y aquí se va a equivocar. Voy a coger la de Exodus, que narices. Esta se cogió a 1.000.000 de muestras por 1 millón, casi 2 megasamples. Que sepáis que esto está trabajando ahora mismo de casi 2 megasamples por segundo, y lo hace a tiempo real. Lo hace relativamente bien, ¿vale? Bueno, esto de aquí es una portadora Tetra. Tetra os adelanto cosas de que es un protocolo es una modulación digital para, fonía, etc. Luego decir, no me interesa lo que tiene dentro, no quiero saber nada de lo que están diciendo, me niego a decodificar lo que haya, ¿vale? Llego ahí e imparo, e insistiré en ello, no me preguntéis lo que están diciendo porque ni lo sé ni quiero saberlo. Vamos a repetir el proceso, ¿vale? Estímame el baud rate. Bueno, antes de la estimación, os adelanto. Tetra es 18.000 muestras por... 18.000 símbolos por segundo. La estimación, no es muy buena. De hecho, el error es cerca del menos del 1%, me parece. Pero bueno, si lo inyecto igualmente, y vais a ver que se lo traga. ¡Hala! ¡Zaca! Repetimos la tontería esta del análisis y decimos, venga, a la segunda, ¿aparece una componente continua? Esto no aparece una componente de continua, aparece otra cosa. A la cuarta, no veo gran cosa. Pero, ojo, a la octava... sale, pero... vais a ver que tiene aquí truco. Vale, bueno, sin más.
analizando esto, concluyo y... Bien, petada. Que no quiero. Por esto odio GTK, ¿vale? Son estos plugins que son puramente de interfaz, ¿vale? Ahora, estímamelo, saca. Pues le digo, 8 fases, ¿vale? Y veis que empieza a engancharse. De nuevo puedo mejorar la sincronización metiéndole aquí un filtro adaptado. Y podemos ver que esta es la calidad de nuestra sincronización y de nuestra detección. Tetra suele funcionar en ambientes urbanos, o sea que también hay multipad. Aquí tener ecualización tiene sentido. De hecho, la ecualización mejora bastante la decisión y veis que aquí justo en la interfaz entre cada uno de decisión ha bajado bastante. Bueno, pues cojo, me pongo a grabar, ¿vale? Y digo, sí, vale, perfecto, he grabado aquí 8 PSK y hago lo que tengo que hacer. Y bueno, yo pregunto, ¿esto es 8 PSK? O sea, ¿esto os parece realmente una constelación 8 PSK? Parece que lo parece, pero yo pregunto, ¿lo es? Esto, aquí hay un truco. Entonces, es aquí cuando tiene sentido que nos pongamos a mirar, sobre todo para constelaciones de más de 2 fases, que veamos un poco de información sobre cuál es la dependencia las transiciones entre símbolos. Si fuese 8 PSK, todas las transiciones serían posibles, ¿vale? Sin embargo, vemos esto. Esto no es 8 PSK, ¿vale? Estamos viendo que las únicas transiciones posibles son de este símbolo al adyacente, al 2, o sea, 1, 2, 3 símbolos más allá, 1, 2, 3, 4, 5 más allá y 7 más allá. ¿Qué pasa? Que esto no es 8 PSK, esto es pi cuartos PSK. Por eso mismo vemos que esta limitación respecto al número de transiciones posibles. Suscan está equipado para ello y puede corregirte esto. Nosotros, lo cogemos como 8 PSK y leemos las 8 fases. Pero este postproceso de deshacer estas, de pasar realmente a una serie de símbolos QPSK se puede hacer directamente desde este decodificador, que es un tipo de decodificación diferencial para este caso en concreto. Si hacemos esto, vemos que ahora hay menos tonos de gris, aunque no se vea, y aparece aquí una regularidad otra vez. Probamos suerte, análisis de autocorrelación, y vemos que sale 2040, ¿vale? Y yo le meto 2040, y no va a ser suficiente. Vais a ver ahora. Saca, y... ¡epa! Me he pasado, 2040. Así, vale. Efectivamente veis que aquí aparecen ya cosas, aparecen tramas. De todos modos, la mejor manera de determinar el tamaño de las tramas, vuelvo a decir, es hacerlo directamente desde la codificación diferencial, que es justamente la diferencia entre símbolos, para saber si hay largas secuencias de ¿cómo se llama? De símbolos iguales. Pues nada, FAC análisis otra vez. 1040. Bueno, pues en este caso ha sido igual. Yo se la aplico que no es 1040, ¿vale? Es 1020. Y de hecho se la aplico 1020. Y me pasa otra vez, porque se la eché. Vemos que efectivamente aquí ya sale una misma regularidad, pero más estrechita. O sea que es muy probable que las muestras, es muy probable no, es que seguro que es así, que las muestras correspondan a frames de gráfico de 1020. Y es lo que tenemos aquí. Esto luego se podría realizar de 1000 maneras y sacar cosas quien quiera sacarlas, yo no. Y bueno, hasta aquí. No me quiero parar más, voy a terminar la charla ya, porque el principio de utilización de Suscan es súper simple. Es esto, con un cierto valor de CSK que os voy a enseñar, porque es terrible de momento. Y paso a lo siguiente. Vale. Bueno, esa es la demo que os enseñé antes. Vale, esto está muy bien, pero efectivamente veis que el programa todavía faltan cosas. ¿Vale? Hay toda una tutorial que me gustaría hacer. Bueno, lo primero es hacer documentación, porque no puedo dar una charla cada vez que enseñarle a alguien cómo buscar. Pero bueno, otra cosa es que para la lectura de muestras de una radio tenía que estar implementando mi propio código para intentar leer de la radio, para esa radio en particular y convertirlo a un stream de muestras que pueda tragarse Suscan. Eso es inmantenible, porque hay un montón de SDRs en el mercado y simplemente no es realista que vayan a implementar todas.
Soap SDR implementa una especie como de interfaz común para todas las SDRs, bueno, casi todas las SDRs del mercado, y puedo tratar con todas ellas de forma transparente, me da igual cómo estén implementadas por debajo. Bueno, el algoritmo de detección de canales, habéis visto que es un poco chapucero para HF. Una API de plugin sería interesante, sé que la gente le tiene alergia a C, o sea que igual está bien hacerlo para Python, implementar más codecs, scramblers, Manchester, Viterbi, códigos, yo qué sé. Más ecualizadores, porque eso lo había un ecualizador y era bastante tonto. Tipos de datos, porque vale, estoy sacando muestras, pero esas muestras tienen sentido. ¿Qué pasa si son, qué sé, texto o es alguna imagen? Pues en algunas modulaciones puede tener sentido mostrarlo así. Bueno, inspector de CDM, todavía estoy pensando cómo hacerlo, pero sería interesante también meterlo. Un estimador de tasa de símbolos para FSK, de momento no he encontrado una forma guay de hacerlo, no lo hace bien el que tenemos ahora. Bueno, grabar los canales por si quiero analizar la señal que está haciendo personalización. Un espectro analógico por si quiero analizar AM o FM o lo que sea. Y bueno, habéis visto que hay una serie de pasos al principio de detectar qué boundary tiene, configurarlo todo, que es un poco lioso cuando te estás siempre lo mismo. Que igual está bien guardar esos parámetros en un archivo y puedes seleccionarlo en la interfaz cómodamente si ya sabes que eso es un canal de determinado tipo que ya modulaste antes. Bueno, hay luego chorraditas y bueno, jubilar GTK. O sea, eso luego decir, esos plugins no son de sus caras, ¿vale? Esos plugins son de GTK, que es un desastre. Y habéis visto que solo tenía que cerrar la pestaña, volver a abrirlo para que fuera otra vez rápido. Cosa de GTK y de Kali. Y bueno, una vista panorámica de espectro, porque también es interesante recorrer toda la banda a ver qué hay, ¿vale? Entonces, perspectivas futuras. Suscríbete el software libre, ¿vale? Software libre, pero duramente, ¿vale? Es GPL 3. Yo lo que quiero es que sea útil, ¿vale? En última instancia creo que la gente lo utilice, pues, en distintos contextos, ¿vale? Yo pensé en las auditorías de seguridad, pero probablemente para muchos otros casos, incluso para hacer pruebas con algún tipo de prototipo o de lo que sea, puede estar bien. Profundizar en temas de DSP, es decir, yo soy un aficionado absoluto en esto, yo soy informático. Esto lo miro en mi tiempo libre porque me parece interesante. Y bueno, pues buscar ayuda, quizá, ¿sabes? Siendo, ¿sabes?, ambicioso crear una comunidad, aunque bueno, había que verlo. Pero bueno, esto lo he dicho, no va a ser fácil, ¿vale? Hay mucha gente que tiene alergia a C, no entiendo por qué, pero no les mola. Esto es como un libro, pues los entornos Unix encuentra tu gente que quiere programar, ¿vale? Y bueno, el mundo del SDR pues sigue siendo, pues, desgraciadamente, un hobby de unos pocos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues nada, voy a seguir metiéndole cosas a saco hasta que esto llame la atención de alguien, seguir dando la vara por Telegram y Twitter hasta que alguien diga tal. Bueno, sí, acabo rápido. Y nada, para terminar, esta es la hoja de lo que me propuse. Hay un soporte para Soap SDR. Selecciona serie de modos en abierto, implementar todo el paquete de codificación, RTI, FT8, todos estos. Validar sus campos, los casos más típicos. Documentar el proyecto a saco. Y bueno, si ya todo va genial, pues intentar dar el salto a los repos de GNU Linux y meterlo ahí y que la gente lo utilice, pues eso, haciendo apt-get, o RPM o lo que les mole. Y eso es todo. Y hasta aquí. Sí, ¿qué pregunta? Tenemos tiempo para alguna pregunta breve mientras montamos la siguiente charla, quitamos la tele en medio, etc. O si no, simplemente vamos montando. Sí, claro.